2 años después estaba de pie junto a la ventana de mi dormitorio, sosteniendo un periódico con el titular, ex guardaespaldas de un político liberado por nuevas pruebas. La fotografía de Na Hyun-woo me miraba desde la pálida página del periódico, más duro, envejecido, pero el mismo hombre al que traicioné por salvarme a mí misma. Mis manos temblaban mientras leía las líneas que decían que el caso había sido fabricado, que se habían encontrado nuevas pruebas de inocencia. Él estaba libre. Y yo todavía estaba en la jaula de oro que mi padre había construido para mí. Afuera, la lluvia golpeaba como aquella vez, hace 2 años, cuando lo besé por primera vez bajo la tormenta. Entonces yo era solo una chica ingenua que creía que el amor podía superar todo. Ahora conocía el precio de cada decisión. Escuché los pasos de mi esposo en el pasillo, Choi Do-won, el hombre con quien me comprometieron para salvarme del escándalo. Pero, ¿qué dirá cuando descubra que aquel a quien mi padre había declarado criminal resultó ser inocente? ¿Qué dirá mi padre, cuya reputación se sostiene sobre mentiras? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando Hyun-woo venga por mí? Porque sabía que vendría. Y entonces mi vida de muñeca se desmoronaría en polvo. Guardé el periódico en un cajón. Pero la verdad no se puede esconder tan fácilmente. Hace 3 años nací en una familia donde cada minuto de mi vida estaba planificado de antemano. Me llamaban Kim Soo-ah, hija única de un político influyente, Kim Yong-hin, cuya reputación había permanecido impecable durante mucho tiempo. Al menos, todos a nuestro alrededor creían que los esqueletos en nuestro armario nunca saldrían. Lo respetaban, le temían, a veces lo veneraban, era como una montaña inamovible, que se elevaba sobre la ciudad y determinaba la vida de todos los que vivían a sus pies. Desde que aprendí a hablar, mi padre me inculcó una regla: los errores no se perdonan. Debía ser perfecta en todo, siempre. Me educaron para ser una futura dama, un complemento impecable a la carrera política de mi padre. Me llevaban a recepciones, me enseñaban a usar expresiones correctas, a mantener una postura perfecta, a sonreír sin una pizca de falsedad. Obedecía, porque no sabía hacer otra cosa. Mi madre aprobaba silenciosamente todas las órdenes de mi padre y no intervenía. Ser esposa de un político significaba conocer tu lugar. Desde pequeña comprendí que mi destino sería igual, porque mi padre ya había escogido un partido adecuado para mí, Choi Do-won, heredero de la mayor corporación legal del país. Tenía 15 años cuando escuché su nombre por primera vez en la cena familiar. Choi Do-won es un joven muy digno, decía mi padre, recostado en la silla y entrecerrando los ojos. Será un excelente esposo para ti, Soo-ah. En ese momento no le di importancia. Parecía tan lejano, pues no tenía ni un indicio de sentimientos románticos hacia ningún chico. En mi mundo, encerrado entre los muros de la mansión familiar y rodeado de seguridad, ni siquiera tenía oportunidad de hacer amigos cercanos, y mucho menos de enamorarme. Pero con el tiempo se volvió evidente, no tenía derecho a negarme. Así lo decidió mi padre. A menudo me preguntaba, ¿acaso tantas chicas viven igual? ¿Cada heredera de una familia influyente debe conformarse con la falta de libertad? Si tuviera coraje interno, tal vez habría huido a otra ciudad, ingresado a la universidad, hecho nuevos amigos, vivido según mis propias reglas. Pero atreverse significaba quemar todos los puentes, perder el apellido y la fortuna, convertirse en objeto de maldiciones y odio de mi propio padre. Y él no. 2 años después estaba de pie junto a la ventana de mi dormitorio, sosteniendo un periódico con el titular, ex guardaespaldas de un político liberado por nuevas pruebas. La fotografía de Na Hyun-woo me miraba desde la pálida página del periódico, más duro, envejecido, pero el mismo hombre al que traicioné por salvarme a mí misma. Mis manos temblaban mientras leía las líneas que decían que el caso había sido fabricado, que se habían encontrado nuevas pruebas de inocencia. Él estaba libre. Y yo todavía estaba en la jaula de oro que mi padre había construido para mí.
Afuera, la lluvia golpeaba como aquella vez, hace 2 años, cuando lo besé por primera vez bajo la tormenta. Entonces yo era solo una chica ingenua que creía que el amor podía superar todo. Ahora conocía el precio de cada decisión. Escuché los pasos de mi esposo en el pasillo, Choi Do-won, el hombre con quien me comprometieron para salvarme del escándalo. Pero, ¿qué dirá cuando descubra que aquel a quien mi padre había declarado criminal resultó ser inocente? ¿Qué dirá mi padre, cuya reputación se sostiene sobre mentiras? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando Hyun-woo venga por mí? Porque sabía que vendría. Y entonces mi vida de muñeca se desmoronaría en polvo. Guardé el periódico en un cajón. Pero la verdad no se puede esconder tan fácilmente. Hace 3 años nací en una familia donde cada minuto de mi vida estaba planificado de antemano. Me llamaban Kim Soo-ah, hija única de un político influyente, Kim Yong-hin, cuya reputación había permanecido impecable durante mucho tiempo. Al menos, todos a nuestro alrededor creían que los esqueletos en nuestro armario nunca saldrían. Lo respetaban, le temían, a veces lo veneraban, era como una montaña inamovible, que se elevaba sobre la ciudad y determinaba la vida de todos los que vivían a sus pies. Desde que aprendí a hablar, mi padre me inculcó una regla: los errores no se perdonan. Debía ser perfecta en todo, siempre. Me educaron para ser una futura dama, un complemento impecable a la carrera política de mi padre. Me llevaban a recepciones, me enseñaban a usar expresiones correctas, a mantener una postura perfecta, a sonreír sin una pizca de falsedad. Obedecía, porque no sabía hacer otra cosa. Mi madre aprobaba silenciosamente todas las órdenes de mi padre y no intervenía. Ser esposa de un político significaba conocer tu lugar. Desde pequeña comprendí que mi destino sería igual, porque mi padre ya había escogido un partido adecuado para mí, Choi Do-won, heredero de la mayor corporación legal del país. Tenía 15 años cuando escuché su nombre por primera vez en la cena familiar. Choi Do-won es un joven muy digno, decía mi padre, recostado en la silla y entrecerrando los ojos. Será un excelente esposo para ti, Soo-ah. En ese momento no le di importancia. Parecía tan lejano, pues no tenía ni un indicio de sentimientos románticos hacia ningún chico. En mi mundo, encerrado entre los muros de la mansión familiar y rodeado de seguridad, ni siquiera tenía oportunidad de hacer amigos cercanos, y mucho menos de enamorarme. Pero con el tiempo se volvió evidente, no tenía derecho a negarme. Así lo decidió mi padre. A menudo me preguntaba, ¿acaso tantas chicas viven igual? ¿Cada heredera de una familia influyente debe conformarse con la falta de libertad? Si tuviera coraje interno, tal vez habría huido a otra ciudad, ingresado a la universidad, hecho nuevos amigos, vivido según mis propias reglas. Pero atreverse significaba quemar todos los puentes, perder el apellido y la fortuna, convertirse en objeto de maldiciones y odio de mi propio padre. Y él no perdonaba a quienes osaban desafiarlo. Durante mucho tiempo traté de encontrar en mi futuro prometido algo a lo que pudiera aferrarme con el corazón. Algún detalle que me diera calor, tal vez fuera amable con los sirvientes, o amara a los animales, o ayudara a familias pobres. Pero incluso cuando empecé a encontrarme con Choi Do-won en eventos oficiales, solo veía su sonrisa impecable, pulida profesionalmente, al igual que su traje. Siempre lucía perfecto, hablaba con confianza, me trataba con cortesía, pero entre nosotros no surgía la menor chispa. Éramos como dos marionetas unidas por un hilo de conveniencia política. Y, honestamente, me aterraba pasar la vida en una unión tan fría, sufriendo en silencio. Pero, ¿quién era yo para quejarme? Crecí en el lujo, una casa enorme, choferes personales, sirvientes, compras en las mejores boutiques. Frente a la gente sonreía y reverenciaba según un estricto protocolo, mientras por dentro me ahogaba. Las cadenas de oro que aprietan las muñecas no se rompen como las cuerdas normales.
Y cuanto más se acercaba la fecha del compromiso oficial, más me asfixiaba al darme cuenta de que no había forma de detenerlo. Mi padre siempre actuaba con determinación. Firmaba decretos, cambiaba destinos, con un gesto podía despedir a un grupo entero de funcionarios que no cumplían sus estándares. Y comprendí hace tiempo, en mi caso aplicaría la misma justicia. Si me atreviera a contradecir su voluntad, simplemente me exiliarían, sola y sin dinero. Tal castigo sería para mí equivalente a la muerte, porque no estaba preparada para ese mundo. La ansiedad crecía conmigo. Cada noche me quedaba junto a la ventana de mi habitación, mirando las luces de la ciudad, contando ventanas parpadeantes en los rascacielos, soñando con escapar. Pero cada noche, antes de dormir, me repetía que no encontraría ese valor. Mi padre eligió el camino por mí. Era demasiado débil para desafiar a la desgracia bajo la cual había vivido toda mi vida. Todo cambió cuando apareció un nuevo guardaespaldas en la casa. Mi padre me lo presentó personalmente, Sua, este es Na Hyun-woo. Ahora te acompañará y te protegerá de cualquier problema. Solo asentí cortésmente, pero en lo más profundo sentí un extraño temblor al ver sus ojos. Oscuros, profundos, con destellos no de fuerza bruta, sino de un peligro independiente. Parecía que me miraba de una forma diferente. No como la hija de un político influyente ni como futura esposa de un heredero. Su mirada era directa, demasiado penetrante. Y en su postura se notaba que nunca se inclinaría ante mí, por muy alta que fuera mi posición. Era algo nuevo, aterrador y fascinante. El día en que mi padre me confió su nueva sombra fue el principio del fin de mi vida perfecta. No sospechaba cuán aterrador y hermoso sería ese camino. Con la llegada de Na Hyun-woo, la casa se volvió tensa. Mi padre hablaba con él de manera seca, dando órdenes cortas. Los sirvientes miraban con cautela, su postura y calma mostraban que no era un simple guardaespaldas. Incluso pensé que podría estar vinculado con inteligencia militar o servicios especiales, mi padre escogía a los mejores. Lo observaba a distancia, tratando de mantenerme reservada. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como algo dentro de mí se removía. Era como si en él reflejara una parte oculta de mí misma, aquella de la que guardaba silencio. Esto iba en contra del protocolo, debía seguir siendo una dama. Una noche, por imprudencia, decidí escaparme de la casa, no quería asistir a la recepción por el cumpleaños de algún alto ministro. Para mi padre, era otro punto importante en su interminable lista de actividades familiares, donde todos debíamos posar frente a los periodistas. Simplemente corrí al jardín, me escondí en un rincón alejado del parque que rodeaba nuestra mansión. Allí podía respirar más profundo, sentirme viva aunque fueran solo unos minutos, hasta que me descubrieran y me llevaran de vuelta al coche. Pero esa noche se volvió especial. Porque allí, entre arbustos recortados y flores, me encontré con él. Estaba bajo la luz de un farol, como si me estuviera esperando. Nuestras miradas se cruzaron, me quedé paralizada, conteniendo la respiración, y mi corazón comenzó a latir desbocado. Temía que en ese momento fuera a informar a mi padre. Después de todo, había intentado arruinar una recepción planeada, y esas cosas normalmente no se perdonan. ¿Decidiste dar un paseo a estas horas? Preguntó suavemente, y su voz era más cálida de lo que esperaba. Yo. Solo quería estar sola, balbuceé, sintiendo que no podía apartar la vista de su rostro. Esbozó una ligera sonrisa con la comisura de los labios. No burlona, más bien comprensiva. Tal vez porque en sus ojos no había reproche, sino algo parecido a la simpatía. Entiendo, dijo. Aquí es realmente tranquilo. Pero si quieres escapar, debes elegir otro momento. Tu padre ya ha notado tu ausencia. Me sonrojé. Así que sabía que estaba allí y no tenía prisa por delatarme. Eso era inesperado. ¿Se lo va a decir? Pregunté,
tratando de no mostrar nerviosismo. Mi trabajo es protegerte, no informar sobre cada uno de tus pasos. Pero... hizo una breve pausa. Debes regresar antes de que se genere el pánico. Podría haberme negado, podría haberme mostrado obstinada, pero algo en su tono me hizo obedecer. No era autoritario, sino una tranquila persuasión, cuidado. Y de repente sentí ganas de confiar en él como nunca antes. Pero, por supuesto, era extraño y tonto, confiar en alguien que apenas conocía desde hace unos días. Volvimos juntos a la mansión. Intenté mantenerme distante, pero era imposible no notar su presencia. Una ligera descuido en su vestimenta, la chaqueta estaba perfectamente colocada, pero abierta un botón, de forma informal. Sus manos detrás de la espalda, como un militar en guardia. Pero, al mismo tiempo, su andar transmitía cierta libertad. Y me sorprendí queriendo saberlo todo de él, cuántos años tenía, de dónde venía, que lo había llevado a aceptar trabajar para alguien como mi padre. Cuando regresamos, mi padre ya esperaba junto al coche. Afortunadamente, no hizo un escándalo, solo me miró con reproche. Más tarde tuve que soportar su sermón sobre que la hija de un político debe comportarse responsable e impecablemente. Pero, en lo profundo de mi mente, surgió por primera vez una chispa de rebeldía. Comprendí que quería una vida grande, real, y no un papel aprendido. Y en ese deseo aparecía cada vez más la imagen de Na Hyung-woo, quien me ayudaba a escapar del enojo de mi padre. ¿Por qué? No hallaba respuestas, pero sentía que a su lado podía ser otra. Después de ese incidente, noté más seguido que él me seguía no como una sombra sin alma, sino como alguien que realmente se preocupaba por mi seguridad. Cuando salía a la calle, caminaba un poco atrás, manteniendo todo bajo control. En los viajes oficiales se sentaba junto al conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Y si nuestras miradas se cruzaban, desviaba la suya al instante, como temiendo revelar un secreto. Pero el secreto ya vivía en mí, sentía que él entendía que yo sufría por las normas impuestas. Que tras el brillo de la heredera perfecta, me estaba asfixiando. A veces parecía que su mirada lo veía todo, mis dudas, mi silenciosa desesperación. Y a veces en lo profundo de sus ojos veía mi propio reflejo, sola, ansiosa de libertad. No tenía la costumbre de hacer cumplidos, no decía palabras innecesarias, pero sus gestos me hacían estremecer. La forma en que tocaba suavemente mi mano para guiarme entre la multitud. O cómo, al abrirme la puerta, me miraba con suavidad, como diciendo, estoy aquí, cerca, no tengas miedo. Difícil de describir, no era insistencia, sino confianza tranquila. Día tras día, eso ardía más fuerte, creciendo en mi corazón como una flor salvaje. Intentaba resistir ese sentimiento. Después de todo, estaba prometida con otro, aunque solo formalmente. Pero, díganme, ¿cómo luchar contra algo que realmente te despierta a la vida? Mi primera grieta en el monolito de años de obediencia surgió cuando percibí su perfume masculino, cuando accidentalmente me abrazó por los hombros guiándome por un pasillo estrecho. Tonto, sí, pero ese breve momento me mostró que estaba viva. ¿Qué podía sentir? No intercambiamos palabras sobre eso, pero entre nosotros empezó a formarse un hilo invisible. Vibraba sutilmente cuando estábamos en la misma habitación, cuando me volteaba y veía su figura silenciosa en la puerta. Ocultaba mis emociones tras una máscara de indiferencia, esperando que nadie notara las chispas entre nuestras miradas. Y me repetía que estaba prohibido, imposible y que nunca debía suceder. Pero, como se descubrió, el destino tiene sus propias reglas. Cuando el corazón elige, no pide permiso. Y mi vida perfecta ya no podía permanecer igual. Las siguientes semanas pasaron entre recepciones, cenas y reuniones con personas influyentes. Debía acompañar a mi padre, sonreír, asentir, decir frases aprendidas.
Kim Yong-jin estaba en su elemento, el acuerdo con la familia Choi se fortalecía y la fecha de mi compromiso aparecía en las noticias. Tenía que lucir vestidos de gala caros, soportar los flashes de las cámaras, y a mi lado siempre estaba Choi Do-won, impecable como una estatua de mármol. Cortés, atento, y según todos los cánones un excelente partido, pero yo veía que me miraba sin amor. Era un trato. Un trato donde yo era solo una moneda de cambio. Na Hyung-woo seguía incansablemente como guardaespaldas, permaneciendo en las sombras, evitando llamar la atención. Pero yo lo sentía. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, dentro de mí surgía un deseo corto, doloroso. Prohibido. Inexorable. Y una noche, en una recepción por la firma de un importante contrato político, no pude más. Sentí tal repulsión hacia mi imagen perfecta, que mi sonrisa se volvió rígida y tensa. Mi padre lo notó y susurró cerca de mi oído, «Compórtate, Sua». Pero ya no podía. La sensación de ser una marioneta en manos ajenas me llenó, como agua amarga, y comprendí que escaparía otra vez. Esperé el momento adecuado y salí por la salida trasera. Afuera, como si el destino lo quisiera, caía un aguacero. Lluvia cálida y ruidosa de verano, que normalmente veía solo a través de la ventana. El agua corría por las aceras y yo estaba bajo el alero, respirando libertad y terror a la vez. No sabía a dónde ir, pero entendía que no podía regresar todavía. Y entonces escuché pasos conocidos detrás de mí. Me giré, allí estaba él, sobre el asfalto mojado. Sin paraguas, con gotas de lluvia en el cabello, el traje negro empapado. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, mirada intensa, tensa. ¿Por qué escapaste?, preguntó en voz baja, bajando el tono para no hacer ruido. No puedo estar allí más, exhalé. Necesito. Solo necesitaba salir, respirar. Me miró largo rato, sin reproche. Parecía entender que me asfixiaba en mi imagen perfecta. Luego, silencioso, se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, como para protegerme del frío. No dijo nada. Me quedé allí, sintiendo como mi corazón latía más rápido que las gotas de lluvia. No debes quedarte aquí, dijo finalmente. Te resfriarás. Además, tu padre notará tu desaparición. Que lo note, exhalé. Que finalmente vea que estoy cansada de ser una marioneta. Mi voz, sé que esto podría costarte. Muy caro, dijo. No debería haberlo hecho. Los dos no deberíamos, admití, sintiendo como la caricia de sus dedos me llenaba de calor. Pero no me arrepiento. Me miró unos segundos largos, como tratando de memorizar cada rasgo de mi rostro, y luego retiró la mano, haciendo un gesto para que bajara. Así regresé a la realidad. Mi padre estaba en su despacho y, al parecer, aún no se había enterado de mi escapada, quizá le importaba más terminar alguna negociación política que buscarme. De cualquier manera, me deslicé hasta mi habitación, tratando de no llamar la atención. Pero no pude dormir en toda la noche, el recuerdo del beso ardía en mis labios como fuego, y comprendí que ya no podría vivir fingiendo que nada había pasado. Desde entonces, todo cambió. Nos cruzábamos miradas a escondidas, temiendo que nos pillaran. Y no nos equivocábamos, mi padre era demasiado suspicaz y sus hombres vigilaban con atención. Pero la pasión entre Na Hyung-woo y yo se intensificaba. No sabía qué hacer. ¿Podría decirle a mi padre que me había enamorado de mi guardaespaldas? ¿Podría cancelar mi compromiso? Eso significaría una guerra con mi familia, que sin duda terminaría con mi derrota. Mientras tanto, empezamos a encontrar pequeñas oportunidades para estar a solas. A veces era solo un minuto en el pasillo, cuando nadie nos podía ver, otras, unos segundos en el coche, cuando nuestros dedos se rozaban sin querer. Esperaba esos momentos como si fueran aire. Y cada vez más, él me miraba como diciendo, no hagas esto conmigo,
no podré detenerme. Vivíamos en un estado de euforia ansiosa. Una vez me corté un dedo mientras comía intentaba cortarme un trozo de pastel y él saltó de inmediato, tomó mi mano y la presionó contra su pecho, como si temiera que perdiera demasiada sangre. Parecía algo trivial, pero dentro de mí todo se revolvió. En la mirada de mi padre, presente en la mesa, percibí un atisbo de desconcierto, quizá notó alguna reacción exagerada del guardaespaldas. Pero no sacó conclusiones. Pronto, Nahayungu se volvió más cauteloso, entendía que cada movimiento suyo podía ser observado. Trataba de mantener distancia, pero yo veía que ardía por dentro y solo intentaba contenerse. Y en un momento, decidí hacer lo imposible, planear una escapada, pero esta vez consciente. Hacia el campo. Al menos por unas horas, para estar lejos de ojos que siempre controlaban. Recuerdo que dejé una nota corta en el bolsillo de su chaqueta cuando nos cruzamos en el hall, hoy. Al mediodía. En el garaje oeste. Fue atrevido y posiblemente peligroso, pero no podía seguir viviendo entre cuatro paredes engañándome a mí misma. Quería respirar junto a él, aunque fuera por un instante. A la hora acordada, temblando de miedo y anticipación, esperé en el garaje, rodeada de coches. Y apareció, con su camisa negra habitual y pantalones, sin la chaqueta característica. Sus ojos reflejaban prohibición, ansiedad y una admiración silenciosa. Sin palabras, se sentó al volante, invitándome a subir como pasajera. Salté al asiento de inmediato, el corazón latiendo como si cometiera el mayor crimen. Salimos de la mansión por la salida de emergencia que él, como guardaespaldas, podía usar. Difícilmente mi padre revisaría todos los detalles, tenía otros asuntos. Condujimos por la carretera hacia el bosque. Abrí la ventana, respirando aire fresco, riendo por la emoción que me embargaba. Probablemente era la primera vez en años que estaba afuera, sin eventos oficiales, sin séquito. Solo nosotros y el camino. Llegamos a un pequeño lago que él conocía. Nos recibió un silencio apacible, el canto de los pájaros entre las ramas. Salí del coche y miré alrededor, ni rastro del bullicio de la ciudad, solo el susurro de las hojas y la brisa fresca. Me sentí ligera, como si todos los problemas hubieran quedado atrás. Nunca pensé que podría. Simplemente irme, admití mientras caminábamos hacia el agua. Como si hubiera escapado de mi propia prisión. Tienes derecho a la libertad, respondió suavemente. Aunque sea por un instante. Lo miré. La luz del sol brillaba en su cabello y en sus ojos se leía alegría y dolor al mismo tiempo. Sabía que la realidad volvería pronto, yo, prometida de otro él, un simple guardaespaldas sin voz. Pero en ese momento no quería pensar en el futuro. Se acercó, tocó mi mejilla con la palma, y sentí que dentro de mí despertaban mariposas. Esta vez ambos sabíamos lo que hacíamos. Nuestro beso fue suave, largo, llenando todo mi ser de ternura y fuego. Oí su respiración apagada mientras mis dedos apretaban la tela de su camisa. Ese instante fue el sentimiento más puro que conocía. No noté cuando llegamos al asiento del coche estacionado bajo los árboles. Sentía que cada nervio de mi cuerpo ardía por estar más cerca de él. Nunca me había permitido tales libertades, nunca había sido tan valiente y sincera. Sus manos se deslizaron por mi cintura, atrayéndome hacia él, y yo temblé ante el contacto audaz pero deseado. Nos besamos como si no existiera nadie más en el mundo, como si nos hundiéramos en nuestra locura mutua. Respirando entrecortadamente, susurró mi nombre, Sua. Sonó a advertencia, súplica y confesión al mismo tiempo, señal de que ya no podía resistirse. Respondí según lo que sentía, lo quiero. Y en sus ojos vi cómo caían los últimos muros internos, como una presa que retenía el agua, y el agua brotó con fuerza. Piel tibia, besos rápidos, movimientos algo torpes. Sujetaba mi mano, pasaba la palma por mi cabello,
bajaba al cuello, dejándome sin aliento. Ese día dejamos que nuestra pasión saliera libre, sin esconderse tras sonrisas educadas y frases formales. Para mí fue una revelación, sentir que puedo ser deseada y desear. Ninguna palabra puede describir la explosión de sentimientos entre nosotros. Fue un momento sin retorno. Porque en esos segundos nos pertenecemos por completo y el mundo se divide en antes y después. Nos dimos intimidad, torpe en su prisa pero sincera. Allí, en el coche, lejos de ojos ajenos, lo acepté como si fuera nuestra última oportunidad de felicidad. Cuando todo terminó, permanecimos sentados, abrazados, escuchando el susurro del viento en las ramas. Mi pulso aún no se calmaba, y él tocó mi rostro ligeramente, como diciendo, perdóname por no poder darte más. Y supe que el tiempo avanzaba. Que había que volver a la realidad, donde algo así podría destruirnos. Pero en mi alma guardé ese cálido secreto, y se convirtió en parte de mí para siempre. Después de aquel encuentro inolvidable en el lago, comenzó nuestro peligroso romance. Robábamos minutos cuando mi padre se iba o estaba ocupado con asuntos políticos. A veces nos cruzábamos en un rincón del jardín, a veces en el coche, cuando le pedía que me llevara a la escuela o a alguna tienda. Parecía que todo podía delatarnos, cámaras, guardias, sirvientes. Pero jugábamos con fuego, y yo ya no podía detenerme. Nuestros encuentros secretos seguían siendo para mí el único oasis de felicidad. Cuando estábamos a solas, olvidaba todo lo demás. Era increíble lo rápido que me acostumbré a sus caricias, a sus manos firmes, a sus susurros, a cómo pronunciaba mi nombre entre los besos. A veces permanecíamos en mi habitación, arriesgándonos a ser descubiertos, otras veces nos escapábamos bajo el pretexto de asuntos urgentes a algún hotel desierto, lejos del centro. Podría pasar horas describiendo la emoción que sentí al estar por primera vez con él en la misma cama, cuando su cuerpo se pegaba al mío y nuestros gemidos se ahogaban con los latidos del corazón, más fuertes que la música. Sin embargo, la idílica situación no podía durar para siempre. Mi padre empezó a sospechar. Veía cómo me lanzaba miradas de reojo con frecuencia, me hacía más preguntas sobre dónde había estado y por qué parecía distraída. Sentía que se le escapaba como una serpiente entre los dedos. Y no podía permitirlo. Entonces ocurrió un trueno en cielo despejado. Una noche me desperté por un golpe brusco en la puerta. Al abrirla, vi a la sirvienta aterrada, decía que habían intentado asesinar a mi padre. Sentí un shock total, a pesar de todos los conflictos, mi padre seguía siendo una figura poderosa e inamovible para mí. Y ahora. Un intento de asesinato. Bajé corriendo y vi policías, guardias, alguien de la confianza de mi padre corriendo de un lado a otro. Él estaba en su despacho, irritado y sombrío, pero entero e ileso. Dijeron que alguien había envenenado el agua de su bar personal y que habían intentado organizar un accidente eléctrico falso. Y entonces surgió un nombre, Na Hyun-woo. No podía creer lo que oía cuando varios hombres de uniforme le doblaron los brazos y le pusieron las esposas. Con la siguiente formulación, sospecha de intento de asesinato contra Kim Jeong-hin. ¿Qué? Creí estar en una pesadilla. Padre, es un error. Grité al ver cómo empujaban bruscamente a Hyun-woo contra la pared. Él nunca. Él no podía. Mi padre se volvió lentamente, y en su mirada vi una calma helada y desprecio. Era más aterrador que la ira, una certeza ominosa y despiadada de estar en lo correcto. He registrado sus pertenencias, dijo en voz baja, dirigiéndose a los oficiales. Encontrarán más pruebas allí. Y efectivamente, aparecieron evidencias, unos documentos supuestamente suyos y registros que indicaban que Hyun-woo planeaba hacerle daño. Un caos total. Intenté gritar, lloré, agarré a mi padre del brazo. Pero él me miraba como si yo fuera una extraña. Y Hyun-woo, sostenido por los guardias, me miraba en silencio, en sus ojos leía dolor y un orgullo silencioso,
no decía nada en su defensa, sabía que aquello era un espectáculo preparado. Ahora le espera un juicio, dijo mi padre fríamente. Y tú, hija, debes aprender la lección, obedecerme siempre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me desgarraba por dentro al verlo alejarse. Por un instante me lanzó una mirada muda, ¿me perdonarás por no poder protegernos a los dos? O quizás, perdóname por haberte involucrado en esto. Pero sabía que él no tenía culpa. No recuerdo cuánto tiempo lloré sentada en el suelo de mi habitación. Ninguno de los sirvientes se atrevió a consolarme. Solo escuchaba los ecos de las conversaciones de mi padre y sus hombres, todo está hecho. ¿Qué se siente tras las rejas? Ni siquiera intentaban ocultar que todo era un montaje. Mi padre no podía permitir un escándalo público, pero optó por una acusación teatral de intento de asesinato para deshacerse del guardia molesto. Fue tan cínico que no sabía cómo vivir con ese conocimiento. A la mañana siguiente, mi padre vino a verme como si nada hubiera pasado. Dijo que había dado instrucciones para investigar el caso del asesino. Ya había sobornado a las personas adecuadas, quienes declararon haber visto al tipo hurgando en las cosas de mi padre y hablando de hacerle daño. Y yo debía permanecer en silencio por nuestra familia. Ni se te ocurra deshonrarme, fueron sus últimas palabras. Mis protestas histéricas no le importaron. Solo dijo, ¿quieres salvar a tu amante? Entonces te casarás con Do-won sin objeciones y cumplirás todo lo que te diga. Si no, me aseguraré de que reciba la sentencia más severa y se pudra en prisión. En ese momento sentí que mi corazón se rompía para siempre. No sabía qué hacer. Por un lado, debería denunciar que mi padre era un mentiroso y que las pruebas estaban falsificadas. Pero ¿qué posibilidad tenía de ganar? Él, un hombre con poder, conexiones, recursos. Y yo. Solo su hija obediente. Lo más importante, Jae-young-woo podía sufrir aún más. Cualquier intento de rebelión significaba su muerte o algo igual de terrible. Era el precio por nuestro pecado, por atrevernos a amarnos. Así que hice lo que debía. Firmé los documentos del compromiso. Un par de semanas después, el caso cerró con abundante evidencia. Na Jae-young-woo fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a prisión. Desde entonces, su rostro solo lo veía en pesadillas, extendía las manos hacia mí mientras yo, tras un cristal, gritaba sin poder ayudar. Poco tiempo después, se celebró mi fastuosa boda con Choi Do-won. Un evento que cubrían todos los periódicos, unión de la familia política más poderosa y la reconocida corporación legal. Me encontraba frente al altar, con un vestido de lujo, junto a un hombre por el que no sentía nada más que un vacío helado. Los invitados admiraban mi apariencia impecable, los adornos de perlas, las flores. Yo me sentía una marioneta dirigida por expertos titiriteros. Pasé 2 años en un matrimonio que solo me traía tristeza. Choi Do-won era un esposo cortés, aparecíamos en eventos sociales, almorzábamos con su familia, posábamos para fotos públicas, pero no había amor entre nosotros. Pronto asumió un cargo directivo en la empresa de su padre y pasaba la mayor parte del tiempo trabajando. A veces hablábamos, y veía que él tampoco disfrutaba de esa vida perfecta. Éramos 2 desconocidos obligados a vivir bajo un mismo techo por un contrato establecido mucho antes de que pudiéramos opinar. Nunca conté a nadie sobre mi amor por Jae-young-woo. Nadie preguntaba, todos veían que era feliz en el matrimonio, como debía ser. Pero por la noche no podía dormir. Miraba el techo y recordaba sus caricias, su mirada llena de pasión. Cada centímetro de mi cuerpo lo extrañaba. Pero lo que más dolía era mi alma, lo traicioné al aceptar las condiciones de mi padre. Sí, sabía que era la única forma de salvar su vida, pero aún así me desgarraba la culpa por dentro. A veces revisaba noticias antiguas, buscando algún indicio de liberación condicional o apelación de Jae-young-woo. No encontraba nada.
En mi posición no podía simplemente ir al tribunal, estaba bajo vigilancia. Mi padre me había advertido, ni se te ocurra intervenir. Si lo haces, tu querido guardaespaldas morirá en la celda, da igual qué diagnóstico escriban. Sabía que no bromeaba. Así transcurría mi vida, sonrisas falsas, eventos sociales, cenas benéficas, apariciones en talk shows. Me habían designado como ideal de dama de sociedad, digna de representar el honor de la familia Choi. Interpretaba el papel que se esperaba de mí, esforzándome por parecer fuerte y segura. Pero de noche me rompía en pedazos, llorando sin lágrimas, porque por dentro ya no quedaba nada más que vacío. El tiempo pasó, y mi rostro comenzó a aparecer con frecuencia en los medios. Kim Sua deslumbra al público en otra cena benéfica y titulares por el estilo. La gente creía en la ilusión que mostraban. Y yo sentía que me había congelado por dentro. Era como una estatua, hermosa, pero sin alma. 1 o 2 veces al año, mi padre se acercaba con orgullo en la voz, ¿ves? Hicimos todo bien. Nuestra influencia crece, tu reputación es impecable. Así debía ser. Yo permanecía en silencio, sin bajar la mirada, pero en mi interior soñaba con romper todas las cadenas y gritar. Sin embargo, no tenía sentido, cualquier estallido de ira de mi parte, él lo habría aplastado de inmediato. Durante esos 2 años me pregunté muchas veces qué sería de él, de Mina Hyung-woo. Me aterraba pensar que estaba en una celda húmeda, recordando mi traición. Yo, en esencia, me había casado con otro, no había luchado por él hasta el final. Mi justificación era la menor de las 2 desgracias, mejor un matrimonio falso que su muerte. Pero ¿cómo se sentía él, dejado a merced de todo? Esa idea no me dejaba ni de día ni de noche. Y entonces, cuando ya me había resignado a pasar el resto de mi vida como esposa perfecta y hija ejemplar, ocurrió un giro inesperado. El día que temía y ansiaba llegó de repente. Una noche, al volver a casa de otra recepción, sentí un inquietante presentimiento. Como si en el aire flotara algo terrible e inevitable. Entré al salón, me quité los zapatos y me dirigí a mi habitación. Y de repente escuché pasos suaves en el pasillo. Miré, no había nadie, pero mi corazón ya latía con fuerza. Decidí que estaba perdiendo la razón por la tensión y seguí caminando. Pero al entrar en mi habitación y encender la luz, casi grité del susto. Na Hyung-woo estaba frente a la ventana, cruzado de brazos, mirándome como si me hubiera esperado toda la vida. No era el joven guardaespaldas que me protegía de la lluvia. Había en él una furia fría, un peligro que no ocultaba. Las líneas de sus pómulos eran duras, su mirada más sombría y madura. Vi una cicatriz en su mejilla que antes no estaba. Y como un rayo, me atravesó la certeza, había vuelto para vengarse. O para recuperar lo que le habían arrebatado. Mi corazón casi salió disparado del pecho. Dolor, culpa, admiración, todo mezclado. Exhalé con fuerza, Hyung-woo. No respondió de inmediato, solo me evaluó de pies a cabeza, como si decidiera quién estaba frente a él, la chica ingenua que amaba o la mujer ajena que lo traicionó. He esperado mucho este día, dijo finalmente. No encontraba palabras. Quería lanzarme a él, abrazarlo, gritar que nunca dejé de amarlo. Pero veía su tensión, como sus ojos ardían de odio contenido. Como si luchara consigo mismo, decidiendo si perdonarme o destruirme. ¿Cómo? Susurré. ¿Cómo saliste? ¿Qué pasó? Él sonrió con ironía, y en esa sonrisa vi un atisbo de dolor, aparecieron nuevas pruebas que me liberaron de todas las acusaciones. Resulta que no morí en aquel agujero donde me tenían. Solté un sollozo, mis manos temblaban. Quise acercarme, pero levantó la mano como advirtiéndome que no me acercara. No te acerques, dijo, con voz de acero. He soñado demasiado tiempo con quemar todo lo que pertenece a la familia Kim.
Comprendía que hablaba desde la ira y el dolor por esos 2 años en prisión. Pero parte de mí suplicaba, perdón. Perdón. Debí aceptar para que vivieras. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Y él lanzó, ¿pensaste que te dejaría ir cuando regresara? No sabía qué responder. Todo mi cuerpo temblaba de miedo, deseo y culpa. Dio un paso hacia mí y me empujé contra la fría pared. La energía que emanaba era aterradora y fascinante a la vez. Su olor familiar, sus movimientos más bruscos, fuertes, ya no suaves. He esperado poder hablar contigo así, sin nadie más, su voz bajó a un susurro. Mirarte a los ojos y preguntar, ¿por qué no luchaste por mí? Respiraba con avidez, sintiendo que cualquier palabra podría ser interceptada y aplastada. Pero no podía permanecer en silencio. Yo. Susurré. Yo. Salvarte. Te habrían matado si no aceptaba sus condiciones. Vi un destello de duda en su mirada, un breve calor, pero pronto se tornó en una burla cruel. Ah, ¿entonces te casaste con ese abogado maldito por mí? ¡Qué noble! Y nadie me preguntó si quería vivir 2 años en un sótano, perdiendo todo lo que tenía. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Sabía que merecía su reproche, pero entendía, entonces no había elección. O eso, o él habría muerto, y yo no podría soportarlo. No podía hacer otra cosa. Susurré. Se acercó y sentí su aliento caliente en mi piel. Por un segundo, pensé que me besaría, pero se detuvo a 1 milímetro de mis labios. Oí su corazón latir rápido y furioso. No estás acostumbrada a vivir en una jaula dorada, ¿verdad? Gruñó entre dientes. Yo, en cambio, me pudría en un agujero de piedra, perdiendo la razón. Y cada maldita noche, veía tu rostro. Sollocé sin control, y al instante me agarró de la muñeca, empujándome más contra la pared. Su furia quemaba, pero leía en ella un deseo insoportable. Me odiaba por la traición, pero todavía me deseaba. Y no podía resistirme. Quería estar en sus brazos de nuevo, sentir su calor. Si quieres vengarte, hazlo, exhalé, temblando. Yo. Sigo siendo tuya. Por un instante, en su rostro se reflejó confusión, como si no esperara tal sumisión. Luego se inclinó, presionando mi rostro con la mano y me besó con brusquedad. El beso estaba lleno de amargura, rabia, pasión, todo lo que hervía entre nosotros durante 2 años. Sentí el sabor metálico de sus labios, la sal de mis lágrimas, y me entregué a ese hechizo. Me presionaba contra la pared como si quisiera borrar de la memoria todas las horas y días que nos separaron. Oía su respiración entrecortada, sentía sus labios en mi cuello, haciéndome gemir de dolor y placer. No resistí cada célula de mi cuerpo, hambrienta de él, respondía. No sé cuánto tiempo pasamos en esa locura de sentimientos. Me levantó en brazos y me tiró sobre la cama, luego se inclinó sobre mí, respirando tan fuerte como si corriera un maratón. Vi en sus ojos sufrimiento, pasión y algo más, algo que decía, todavía te amo, a pesar de todo. Sus caricias eran bruscas, pero yo aceptaba todo, eché la cabeza hacia atrás cuando arrancó mi blusa, recorrió con sus labios mi pecho, provocando espasmos de placer. Clavaba mis dedos en su espalda, dejando marcas sin darme cuenta. Necesitábamos liberar el dolor y la desesperación acumulados. Era nuestra manera de reafirmar que estábamos vivos. Incluso si mañana todo se incendiara. Esta vez no hubo ternura, solo pasión feroz y hambrienta. Lo vi así por primera vez, enfadado, y eso intensificaba mi deseo. Ya no éramos aquellos amantes inocentes que se amaban a escondidas. Ahora éramos más maduros, más crueles, arremetiendo el uno contra el otro con la voracidad de quienes estuvieron privados de calor y aire durante demasiado tiempo. Por unos instantes yacimos en silencio, sin atreverse a mirarse.
Luego se levantó bruscamente y recogió su camisa. Me senté, abrazando la sábana, lista para volver a llorar. ¿Qué será de nosotros ahora? Pregunté apenas audible. Se giró, y en su mirada se leía dolor. Ahora nos cobramos con tu padre todo lo que me hizo. Y sin decir una palabra más, se fue, dejándome con una mezcla indescriptible de emociones. Había regresado a mi vida, incendiando todo a su paso. Y no sabía si estaba preparada para el fuego que traía consigo. Los días siguientes fueron como una neblina. Veía a Jae-young-woo de reojo, en el pasillo, en el exterior junto al coche. Entraba en nuestra casa como dueño, sin temer ni a la guardia ni a mi esposo. Aunque a este casi no lo veía, Choi Do-won se sumergió en proyectos laborales y apenas aparecía al amanecer. Mi padre solo me enviaba mensajes cortos y preocupados. Ten cuidado, siento que alguien busca venganza. No especificaba quién, pero en el fondo entendía de quién hablaba. Yo no podía dormir. Por la noche, encerrada en mi habitación, pensaba que traería el mañana, quizá una sangrienta venganza, un escándalo, una revelación. Pero también esperaba con ansias la aparición de Jae-young-woo. Su imagen sombría frente a mí hacía que mi corazón se saltara un latido. Y efectivamente, venía. Por las noches, a mi habitación. Cada vez, un beso apasionado, cargado de ira e infinita tristeza, y luego hacíamos el amor como si el fin del mundo llegara al amanecer. Me perdí en sus brazos, aceptando esa cercanía prohibida, entrelazada con dolor y deseo. Con cada caricia nos hundíamos más en un abismo del que no había salida. Hablaba poco, pero en su mirada leía que, a pesar de todo, todavía me amaba, aunque manchada por esta traición. Se odiaba a sí mismo por su debilidad, me odiaba a mí por la mía. Pero no podíamos detenernos. Cada encuentro se convertía a la vez en una maldición y en un alivio. Sin embargo, el pecado no puede permanecer oculto por mucho tiempo. Mi padre parecía haber adivinado que estábamos juntos otra vez. Me citó en su despacho, llegué con los labios apretados, preparada para lo peor. Y lo peor no tardó en llegar. Sé que ha vuelto, dijo, sin invitarme a sentarme. Y sé que aún lo buscas. ¿Quieres destruirlo todo? No pude contenerme. ¿Acaso queda algo que no esté destruido, padre? Golpeó la mesa con el puño. Casi grito. Cállate. Monté todo este espectáculo por ti, para proteger tu reputación, y tú vuelves a acercarte a ese perro. Sentí cómo se me apretaban los puños. Perro, así llamó al hombre que amaba. No te atrevas a insultarlo. Exclamé, y los ojos de mi padre se encendieron en ira. ¿Te atreves a hablarme con ese tono? Soy tu padre. Respiré hondo, consciente de que ya no era la niña sumisa. Podía que él tuviera mi vida en sus manos, pero en mí hervía la indignación. Él no tiene la culpa de lo que pasó. Tú lo pusiste en esta situación, lo hiciste criminal para alejarlo de mí. Mi padre soltó una risa, pero era helada y aterradora. ¿Cómo te atreves a reprocharme? Y salvé tu pellejo para que no terminaras en un escándalo sucio. Ni siquiera comprendes el poder que hay detrás de nuestra familia y la familia Choi. Si estos rumores se filtraran, habría sido a pique, y yo no podría salvarte. No entendía que, al salvar mi reputación, me había destrozado la vida. Quizá no le importaba. Solo le interesaba mantener su influencia y fortalecer la alianza con la familia Choi. Si permites que ese hombre cruce otra vez el umbral de nuestra casa, morirá. Declaró con fría crueldad. Lo sacaré de debajo de la tierra, pero no escapará de mí. Apreté los labios, las lágrimas brotaron, pero dije exactamente lo que sentía. No te detienes ante nada, ¿verdad, padre? Frunció el ceño. Haré todo lo necesario. Sabía que la amenaza era real.
Un chasquido de sus dedos y Jaiung-woo estaría nuevamente tras las rejas o muerto por sicarios, y en los titulares dirían accidente trágico. Salí del despacho sintiendo que me faltaba el aire, deseaba desaparecer. Esa misma noche traté de hablar con Jaiung-woo. Cuando llegó, le rogué que se detuviera, que se fuera, que desapareciera de mi vida para que mi padre no volviera a alcanzarlo. Le expresé mi miedo por su vida. Pero me escuchó con los brazos cruzados y en sus ojos brillaba un acero implacable. ¿Irme? ¿Después de lo que hicieron conmigo? Preguntó, con voz entre risa y llanto. Puedo perdonar todo, menos la traición y los años perdidos. No encontraba palabras, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Repetía que no quería que muriera, pero él negó con la cabeza. No me importa mi vida si no consigo justicia. Justicia. Una palabra que en nuestro mundo se había vuelto vacía. Comprendía que deseaba una venganza que arrasara a mi familia, pero también veía el dolor que le causaba a él mismo esa sed. Y aún así no retrocedía. Si tienes miedo, dijo al final, tomando mi barbilla, aléjate. No te necesito. Sollocé, sintiendo que todo dentro de mí se rompía. No puedo. No quiero ir contra ti, pero tampoco quiero perder a mi padre. Aunque lo odie por todo. Maldijo suavemente, Sua, entiende, no podemos vivir en este mundo fingiendo que nada pasó. Debo destruir su sistema de mentiras. Apreté los ojos, intentando no mirarlo. Me atrajo hacia sí, y nuestros labios se unieron de nuevo en un beso desesperado, lleno de contradicciones. Esta vez sentí que se cerraba un abismo sobre nosotros. No teníamos derecho a estar juntos. Nuestro amor olía a sangre y venganza. Pero romper ese vínculo era imposible. Mi padre, percibiendo la tormenta que se avecinaba, empezó a actuar. Ordenó reforzar la seguridad de la mansión y Choi Do-won, mi esposo oficial, también pasó más tiempo en casa, captando la atención. Pero era ingenuo pensar que eso detendría a alguien que había sobrevivido a la prisión y aprendido a enfrentarse al infierno. Un día irrumpió un grupo policial con una orden de registro. Alegaban haber recibido información sobre operaciones financieras ilegales relacionadas con la familia Kim. Vi el rostro de mi padre palidecer. Si salía a la luz algún fraude oculto, su reputación, construida durante años, se vendría abajo. Sospechaba que Jaiung-woo estaba detrás, había encontrado pruebas o había dirigido a la policía hacia la corrupción. El registro se realizó, mi padre fue llevado a interrogatorio. No tenía idea de cómo acabaría todo. Podría salir por falta de pruebas o podría caer desde la cima hasta el fondo. Nadie quería hablar conmigo, los policías corrían de un lado a otro, revisando habitaciones, incautando papeles y discos duros. Me senté en la sala, abrazando mi cabeza, mientras Choi Do-won permanecía a mi lado, callado y serio. Sus ojos decían, ¿qué está pasando aquí, Sua? ¿Ocultas algo? Cuando los reemplazaron los periodistas intentando captar la primicia, no aguanté y corrí a mi habitación. Cerré la puerta, tratando de aislarme del caos, pero él ya estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando a los periodistas. ¿Fuiste tú? Susurré, cerrando la puerta detrás de mí. Yo. Respondió sin una sonrisa. Más bien, la justicia que tu padre temía. No sabía si alegrarme o sufrir. Todo en lo que podía pensar, todo se derrumba, y mi familia, cruel aunque fuera, se convierte en presa. No podía imaginar que todo sucedería así. Por un lado, veía una oportunidad de detener la tiranía de mi padre, por otro, mi mundo se desmoronaba, y yo no estaba preparada. Di un paso hacia Jaiung-woo y tomé su mano. ¿Qué haremos ahora? ¿Quieres destruirlo? Me miró con tristeza, quise que sintiera el dolor que yo sufrí. Pero ahora. Interrumpió, y entendí que él mismo no sabía qué pasaría. No había tiempo para largas conversaciones.
Tras la puerta se oyó un golpe y la voz de Choi Do-won, Sua, ¿estás aquí? Me congelé. Si lo veía a Jae-young-woo, las consecuencias serían impredecibles. Escóndete, susurré, señalando el vestidor. Jae-young-woo frunció los labios, pero se ocultó, aparentemente sin querer montar un espectáculo. Abrí la puerta, tratando de parecer lo más tranquila posible. Choi Do-won entró, examinó la habitación. ¿Estás bien? Sí, solo cansada, dije. ¿Qué sucede? Acusan a tu padre de ocultar delitos financieros. Si hayan pruebas, podría ser destituido, habló con voz neutra. Deberías irte a otra residencia por un tiempo, hasta que todo se calme. Sentí un rechazo interior, irme, esconderme. ¿Acaso podría huir toda mi vida? Pero en el fondo sabía que estaba entre la espada y la pared. Lo pensaré, dije escuetamente. Asintió, comprendiendo que no dejaría a mi padre en esa situación. Cuando Do-won salió, exhalé y Jae-young-woo emergió del vestidor. Evidentemente, había escuchado todo. ¿Entonces quieres quedarte con él, incluso después de todo? Preguntó, sin reproche, solo con cansancio. Yo. No sé, la garganta me ardía. Es mi padre, a pesar de todo. Jae-young-woo bajó la mirada, luego acarició mi mejilla con el dorso de la mano. Lo entiendo. Pero entiende también que no puedo simplemente perdonar todo lo que él y esa gente me hicieron. Permanecimos en silencio largo tiempo. Esta vez sin besos apasionados, sin destellos de deseo. Nos absorbió la realidad, éramos dos combatientes exhaustos, cada uno con su verdad. Y lo único que sentía era que necesitábamos una salida, pero no existía un camino donde todos quedaran vivos y felices. Unos días después, mi padre fue puesto en arresto domiciliario. Resultó que la policía no podía continuar la investigación sin pruebas adicionales. Alguien desde arriba, quizás también, había intervenido para no escalar el escándalo. Pero la reputación de Kim Yong-jin había quedado seriamente dañada, y yo podía ver lo irritado que estaba. Caminaba por la casa como una bestia enjaulada, gritando por ayuda a sus amigos influyentes. Choi Do-won, durante esos días, se mantenía a distancia, probablemente cuidando también su reputación. Y yo me sentía congelada, esperando el desenlace. Y el desenlace no tardó en llegar. Una noche, mi padre me llamó y anunció, nos iremos al extranjero hasta que todo se calme. Prepara tus cosas. Y no te atrevas a discutir. Su tono no dejaba espacio a objeciones. Yo entendía lo que significaba, me alejaba de Jae-young-woo para romper nuestro vínculo definitivamente. Tal vez también para resolver el asunto de forma más radical en otro país. No sabía qué hacer. Sentía que era el último día en que podía ver a Jae-young-woo. Esa noche lo esperé en mi habitación. Pero no vino. Me quedé sentada en la cama hasta el amanecer, sin cerrar los ojos, mirando la luz de la luna y maldiciendo mi impotencia. Quizá él entendió que tendría que irme y decidió que yo había tomado la decisión. Por la mañana bajé al vestíbulo para avisar a mi padre que estaba lista. Pero en la puerta estaba Na Jae-young-woo. Lucía decidido, con chaqueta de cuero, no como antes con su traje formal, y en su mirada ardía aquella audacia desenfrenada. Los guardias de mi padre se abalanzaron sobre él, pero Jae-young-woo derribó a dos de un solo movimiento, demostrando habilidades adquiridas en el ejército o en algún otro lugar. Al verlo, mi padre agarró el móvil para llamar a alguien, pero Jae-young-woo lo arrancó de sus manos y lo lanzó lejos. Me quedé paralizada, comprendiendo que la sangre estaba a punto de correr. ¿Qué quieres?, gruñó mi padre. ¿Demostrar otra vez que eres valiente? No tienes oportunidad contra mi seguridad. Pero los guardias ya yacían inconscientes y los demás no se atrevían a acercarse después de presenciar la reacción fulminante de Jae-young-woo. He venido a llevármela, dijo con firmeza,
mirando a mi padre directamente a los ojos. Y nadie me lo impedirá. Mi corazón latía tan fuerte que temía desmayarme. Mi padre me lanzó una mirada furiosa. Ni lo pienses, dijo entre dientes. Sua, vendrás conmigo. Si no. Se detuvo al instante al ver que Hyun-woo sacaba una pistola del bolsillo. No la apuntó directamente a mi padre, pero el gesto hablaba por sí mismo. Una idea cruzó mi mente, ¿acaso se atreve a matar? No voy a matar a nadie, dijo Hyun-woo, como si escuchara mi pregunta silenciosa. Pero tampoco me rendiré. Te advierto, no te llevarás a ella. En ese momento no pude contenerme. Di un paso adelante, colocándome entre ellos, levantando las manos, basta. Por favor, deténganse. Grité, mirando a uno y a otro. Papá, ¿hasta cuándo nos vas a torturar a los dos? Sabes que ya no soy la niña que obedecerá sin cuestionar. ¿Y tú, Hyun-woo? ¿No quieres repetir esta sangre y violencia? Mis palabras resonaron en el silencio de la mansión, donde los guardias aturdidos comenzaban a recobrar el sentido, gimiendo en el suelo. Mi padre me miraba como si quisiera incinerarme con la mirada, y Hyun-woo respiraba con dificultad. Su mano temblaba levemente mientras sostenía la pistola, aunque intentaba ocultarlo. Solo quiero que ella sea libre, dijo finalmente, exhalando. Que decida por sí misma lo que quiere. Me giré hacia mi padre, con una pregunta latiendo en mi pecho, ¿tendría el valor de desafiarlo por completo? Recordé todo el dolor que me había causado, cómo me obligó a vivir en una jaula, cómo destruyó la vida de Hyun-woo. Pero seguía siendo mi padre. No hay vuelta atrás, pensé. Debo elegir. Y hice lo que no me había atrevido en toda mi vida, lo miré a los ojos y dije, elijo irme con él. Cayó un pesado silencio. Vi cómo mi padre apretaba los puños, pero ya no podía hacer nada. A su lado estaba un hombre armado, decidido a llegar hasta el final, y su seguridad estaba neutralizada. Más aún, si mataba a Hyun-woo en ese momento, el escándalo sería aún mayor, y mi padre lo sabía. Ya no eres mi hija, dijo finalmente, con voz ronca y quebrada. Lárgate. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Entendí que se renunciaba a mí para siempre. Pero no había otro camino. Me volví hacia Hyun-woo y asentí levemente. Él guardó la pistola, tomó mi mano. Caminamos por el pasillo, pasando junto a los guardias aturdidos, hasta salir a la calle, hacia el coche aparcado en la puerta. Mi alma dolía, y mi corazón se oprimía aliviado al mismo tiempo. Sabía que acababa de romper todos los puentes con la familia que me dio la vida, pero que nunca me permitió vivir realmente. Cuando nos sentamos en el coche y arrancamos, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Los primeros minutos permanecimos en silencio. Luego pregunté, mirando por la ventana, ¿y ahora qué? Hyun-woo solo apretó mi mano más fuerte, sin apartar la vista del camino. Ahora somos libres. No dijo que nos esperaba un futuro sin problemas, ni que mi padre no intentaría vengarse otra vez. Sabía que nos enfrentaríamos a dificultades, tendría que aprender a vivir sin lujos, sin estatus, pero sin mentiras ni falsedad. Tal vez tendríamos que abandonar el país para que mi padre, humillado y neutralizado, no pudiera alcanzarnos. Pero eso ya no me asustaba como antes. Salimos a la autopista, y el viento irrumpió en el coche por la ventana entreabierta. Miré la línea infinita del horizonte y comprendí que por primera vez sentía verdadera paz. Al lado estaba quien amo, aunque con el alma quemada. Atrás quedaron los pecados, los errores, las traiciones que casi nos destruyen. Y delante, un camino que elegiríamos juntos. Me volví hacia él y vi en sus ojos la misma determinación y cansancio. Toqué su mano sobre el volante. Era un gesto de confianza, gratitud y promesa. Él me miró brevemente, y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente en una sombra de sonrisa.
Supe que habíamos atravesado el fuego y quemado todos los puentes, pero que ahora teníamos la oportunidad de comenzar una nueva vida sin cadenas. Y aunque el mundo no perdona los pecados fácilmente y el destino pueda ponernos a prueba de nuevo, al menos habíamos ganado el derecho a respirar profundamente y sentirnos plenamente el uno al otro. Elegí el amor y la libertad, y esta vez, finalmente, no me arrepentí de mi elección.